veces nosotros tenemos tal vez un tipo de imagen de Dios o pensamos que Dios es así o nos han presentado a Dios de una manera, ¿verdad? Pero la idea es, ¿cómo es Dios? Oh, dale. Ajá. A los que tienen personas, sí, por eso a mí no me, yo sé, me imaginé algo así. Amén. Así que está el primero, está el 2-2, que hay uno grande, hay uno grande por lo menos, así que tenga eso presente de este fin de semana al otro. Pero entonces decíamos que es ser como Él es, como es Dios. Y dice, oh, nadie se puede acercar a Dios, nadie sabe cómo es Dios, ¿verdad? Pero la idea es que debemos de saber cómo es Dios. Vamos a poner un poquito para acá, porque parece que hago preferencia para acá y tengo aquí Jorge, ¿cómo está? God bless you. Apocalipsis 3:20, si vamos a Apocalipsis 3:20 y vamos a leer algo ahí. Y es lo que estábamos viendo anteriormente. Y yo no capto a ver si no pongo luz. Pero bueno, nosotros lo sabemos, muchos saben de esto de memoria. Y dice así, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una de las cosas que Jesús hizo mucho con sus discípulos es estar con ellos. Si ustedes pueden leer los evangelios, Jesús no era mucho de, y cuando digo Jesús estoy hablando de Dios propio, ¿verdad? Dios no era mucho de que cuánto hiciste tú, cuánto no hiciste tú, qué cosas haces, esto y lo otro, ¿verdad? Como nosotros somos. Los hombres se tratan mucho así. Dios lo que le interesa es estar con nosotros, estar con el hombre y depositarse en ello. Y al fin de todo eso lo que nos lleva a nosotros es permanecer con Él y cenar con Él. Una de las cosas que nosotros haremos, y posiblemente esto me parece que fue de lo que yo he escuchado, ¿verdad? Revelación que se nos fue entregado, es que una de las cosas, yo creo que tal vez lo más importante que haremos nosotros por la eternidad, comenzando desde que nacimos, ¿verdad? Cuando yo hablo de la eternidad nuestra, estamos hablando del tiempo que nacimos en Cristo. No estoy hablando de mañana, de 20 años, 30 años, qué sé yo. Estamos hablando del tiempo que nacimos en Cristo. Y una de las cosas, lo más importante que haremos de todo, no en Dios, de todo, porque todo tiene que ver con Dios, es cenar con Dios, es estar con Él. Y como miramos en la vida de Jesús, no era que Él estaba con un discípulo o algo así, ¿no? Sino que Él traía a las personas con Él. Y eso es lo que Él quiere hoy con nosotros y lo va a querer para siempre, cenar con Él. Así que si usted dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Lo más importante que haremos en el cielo es cenar con el Señor, sentarnos en una mesa con el Señor. Es lo más importante que haremos hoy en día para cada una de nuestras vidas. Pero imagínense esto, y estamos, como dijimos, el título, bueno, no va a estar aquí, pero el título es ser como Él es. Imagínese si usted está sentado con una persona, ¿verdad? Y de repente esa persona dice un chiste, por decir, pero usted no le agarró, sino que, bueno, que yo no sé qué está hablando ¿verdad? O comienza a hablar de algo que es muy importante para su vida y comienza a hablar y hablar acerca de algo. Y tú como la mente comienza a vagar en otras cosas y, porque a mí no me interesa eso mucho. Y eso es lo que pasa con el hombre. Los intereses de Dios no es el interés de la carne. Lo que a Dios encuentra, por decirlo, lo digo de esta manera porque yo pienso que en el Señor habrá cierta, algo como gracioso en Él, ¿no? Lo que Dios encuentra gracioso, nosotros no encontramos gracioso. Lo que Dios encuentra interesante o Dios encuentra algo de qué hablar, nosotros no encontramos eso como algo de qué hablar o interesante. Las metas, nosotros usamos mucho las metas de Dios, ¿verdad? Pero la meta de Dios no es la meta nuestra. Así que si a veces nosotros nos sentamos con Dios o tenemos un tiempo de oración o lo ponemos con los hermanos, verdaderamente estamos viviendo la vida de Cristo, estamos experimentando la comunión de Dios en nuestras vidas. Si no somos como Dios, no tenemos comunión con Dios. Es decir, algunas personas, por ejemplo, vienen de diferentes culturas. Estoy hablando como hablaría una persona en la carne, ¿verdad? Entonces yo soy de tal cultura y aquella persona es de tal cultura.
Entonces yo no me puedo sentar con ellos y comer y tener una conversación porque las cosas, los intereses míos son diferentes. El lugar donde yo crecí es diferente al lugar donde el otro creció. La manera que yo crecí es diferente a la manera que el otro creció. Imagínense si somos así con Dios. Llegamos a ser unos extranjeros a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Todo aquello que para nosotros es cultura, y el pastor lo dijo hace 2 meses, ¿verdad? Que toda cultura es del diablo, del mundo, sí, pero es del diablo al fin y al cabo, ¿verdad? Toda cultura es del diablo. Hay una cultura que es Dios, no le llamaría cultura, pero hay algo que es de Dios. Y es ahí donde tenemos que nosotros ir. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Él? Tenemos que saber eso. Si nosotros, lo que Cristo hacía con los discípulos es: vengan conmigo, vengan conmigo, vengan conmigo, anden conmigo, vean lo que yo veo. Experimenten lo que yo experimento, alégrense por lo que yo me alegro. Eso es ser como Dios, ¿verdad? Y eso es donde Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Vayamos a Nehemías 13, capítulo 13, versículos 23 y 24. Nehemías 13, y si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Nehemías 13, 23 y 24. Nehemías 13, versículo 23 y 24. Y tengo una libra de papel, así que tengo que poner mis cursos en obra de dónde está cada capítulo en la Biblia, porque tengo que buscarlo aquí. Así que Nehemías 13, 23 y 24. ¿Alguien lo quiere leer? Si alguien tiene gran voz, Ivonne, o cualquier otra persona, ¿verdad? Si tiene voz de arcángel casi, y lo que desea leer, lo puede leer. Bueno, 13:23, perdón, ¿ese es Nehemías 13:23? No, ese no es. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Dice, acuérdense que para mí, y esto es algo un poco personal, pero para mí el libro de Nehemías y Esdras, que es el anterior, ¿verdad? Es lo que más se asemeja a la iglesia hoy en día, en el Antiguo Testamento. Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos habían salido, fueron tomados esclavos, ¿verdad? Y se lo llevaron a Babilonia. Pero un grupo de ellos regresó a Jerusalén y en contorno de Jerusalén, ¿verdad? Y ahora aquí están los judíos que conocían a Dios, los abuelos conocían a Dios. Acuérdense que pasaron solamente 70 años. Así que algunas personas que fueron tomados como niños regresaron a Jerusalén y conocían de Dios, conocían el templo, conocían ciertas cosas de lo poco a veces que Dios le había enseñado, ¿verdad? De acerca de él. Pero aquí tenía el grupo. ¿Y qué es lo que había pasado en aquellos 70 años? Que algunos de los que habían nacido tal vez allá en Babilonia, algunos que habían crecido en Babilonia, habían tomado por esposa, y tal vez esposo, no estoy seguro, por esposa por lo menos, a personas que eran de otras naciones, que no conocían nada de Dios, ni le importaba a Dios. ¿Y qué pasaba? Lo mismo que está pasando hoy en día aquí, ¿verdad? Que algunos muchachos hablan un idioma, pero no hablan el idioma de Dios, es decir, el idioma judaico, que era para ese entonces, ¿verdad? El hebreo no lo hablaban. Entonces, cuando alguien se quería comunicar con uno de esos niños, no podía. Cuando alguien se quería comunicar de cierta manera con las mujeres que habían venido, con los esposos, ¿verdad? De Babilonia, no podían. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Un grupo de personas que hablaban ciertas cosas y otro grupo de personas que hablaban otro idioma. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Espiritualmente no hablamos el idioma de Dios. No hablamos el idioma de Dios, que es espíritu. Dios es espíritu. Hablamos otras cosas y tenemos mucha mezcla, pero no mezcla con Dios, el hombre con Dios, ¿verdad? Sino que mezcla entre nosotros y el mundo. Hay mucho mundo en nosotros. Comemos mucho mundo. En vez de comer bastante de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Comiendo el árbol del bien y del mal. El mundo presenta lo mismo. El pastor dijo una vez
que el diablo hace lo mismo repetidamente. Una vez presentó el árbol del bien y el mal. ¿Y qué es lo que hace hoy? Presenta ese mismo árbol del bien y el mal. Aquel está bien y este está mal. Aquel es un delincuente y este está en lo bueno. Aquel es una cosa y nosotros vivimos de esa manera. En vez de hablar el Espíritu, tenemos bastante mezcla en nosotros. Nehemías fue una persona muy fuerte. Dice, bueno, si lo leemos ahí, lo voy a leer yo. Dice después de ahí, lo reprendí y lo maldije. Fíjate, la palabra dice que no maldija, pero el hombre dice que lo maldijo a todos los que habían ahí. A cada uno le tiró su maldición, ¿verdad? La lengua y lo reprendí y lo maldije. Hice azotar a algunos de ellos. Era tan serio. Y para nosotros no pareciera. Eso es lo que a veces no le damos importancia. A veces nosotros no le damos importancia a la mezcla que hay en nosotros con el mundo. Y no entendemos que cuando Dios quiere hablar con nosotros, llegamos a ser como extranjeros para ellos. Yo he luchado mucho con los sobrinos míos. Voy a hacer unos ejemplos, porque son los que están ahí, de que aprendan español. Y una de las razones de eso es porque mi mamá no habla inglés. Entonces cuando se quiere comunicar con mi mamá, le cuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es importante. Si nosotros no hablamos el idioma de Dios, que es espíritu, ¿cómo nos vamos a comunicar con Dios? Cuando queremos hablar con Dios, hablamos de metas de este mundo, hablamos de cosas de este mundo, hablamos de todo lo terrenal, todo lo que es polvo, lo traemos delante de Dios. Cuando Dios es espíritu, Dios no es polvo como el hombre, Dios no es polvo como este mundo, ¿verdad? Sino que es el espíritu. Y Nehemías fue muy fuerte, fue una de las personas, dice que antes de Nehemías, cuando regresó el pueblo de Babilonia y fue a Jerusalén, ellos pasaron no sé cuánto tiempo, como 1 año, 2 años, queriendo edificar el muro de Jerusalén. Y dice que Nehemías llegó con un grupo ahí y lo hicieron en 2 meses, 1 mes, cosa así, una cosa tan rápida. Porque Nehemías fue muy fuerte y él sabía cuál era el problema. El Señor se lo había puesto en su corazón y era una persona de oración. Era una persona de oración. Queriendo la voluntad de Dios. La oración nuestra no es, oh Señor, que nosotros aparezcamos buenos delante de la persona. No. Esto lo que importa es Dios. Él quería la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en ese entonces es, edifica en Jerusalén. Yo quiero una ciudad. Yo quiero representación mía en la tierra para que la gente venga hacia mí. Así que, y dice ahí, lo reprendí, lo maldije, lo azoté a alguno de ellos y le arranqué los cabellos. Y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, a los de los otras gente, ¿verdad? Ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Fue más fuerte aún que todos los niños y las mujeres, ¿verdad? Que vinieron, las madres de los niños que llegaron a Jerusalén, la mandaron de regreso. Y los hombres se quedaron solos, o me parece que así es la cosa, que los hombres, ¿verdad? Los que se habían casado, se quedaron solos. Y la razón por eso es que era tan grave y Dios no quería otra cultura, si lo podemos llamar así. Yo creo que esa palabra está mal, ¿no? Así que más adelante Dios va a dar revelación cómo llamar eso, pero Dios no quería otro Dios en medio de ellos. Él solamente se quería a Él en medio de ellos. Y fue tan grave que agarró a esa gente, mira, algo apreciado, mis hijos, mi niño, mi niña, mándenlos para atrás, de regreso a su casa. A la casa de ellos era en otro lugar y los mandaron para atrás, Así que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cuánto afecto tenemos con este mundo dentro de nosotros. Todo afecto que nosotros tengamos en este mundo que es contrario a Dios es impedimento de que nosotros hablemos con Dios, que nosotros nos comuniquemos el espíritu a espíritu. Va a ser polvo a espíritu y polvo a espíritu no se mezcla. No hay comunicación entre el polvo y el espíritu. Tan solo puede ser espíritu y espíritu. Y eso fue lo que Nehemías sabía. Eso fue por lo que oraron. Ellos tuvieron un castigo de 70 años. Pasaron 70 años castigados por haberse mezclado de esa manera. Y ya Nehemías tenía eso en la mente. Y el grupo que fue con él, Zorobabel y otra gente ahí, ya sabían lo que había pasado. Así que decían, esto no va a pasar de nuevo. Y ¡pum! Eliminado. No fue algo forzado. Uno dice, bueno, pero tremendo trabajo que tuvo que hacer Nehemías. No era trabajo, eso ya estaba en él. Porque Cristo estaba en él, el Espíritu de Dios estaba en él. Eso iba a ser algo natural. Dice, nada de eso, ¿verdad? Así que hay que ser como él. Génesis 3:5, si alguien lo busca.
Génesis 3:5. Y también lo conocemos bastante, lo hemos repasado mucho, pero bueno, lo repasamos de nuevo, porque siempre podemos sacar algo que Dios quiere decirnos ahí. Génesis 3:5 dice así: sino que sabe Dios, acuérdense, este es el diablo hablándole a Eva, era. El Dios hablándole a Eva y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de qué iban a comer? Del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo le presentó el diablo a Dios, a Eva? Y a Adán eventualmente, ¿no? Pero ¿cómo se lo presentó a Dios? Como una persona que sabía ¿qué? El bien y el mal. Pero algo interesante que miramos ahí es que eso es todo lo que le presentó el diablo. ¿De verdad ese es Dios? Una persona me dice, bueno, Dios, mira, te voy a presentar a Dios. Dios dice que hagas esto y que no hagas lo otro. Esto está bien y esto está malo. Camina así y no camines allá. Eso es todo lo que es Dios. El diablo presenta a Dios como una persona, como dos dimensional. Si puedo usar esa palabra, dos dimensional. Esta semana pasé mucho, yo no juego mucho Nintendo, créanme. Así que cuando les hablo de eso no crean. Yo jugué mucho Nintendo ahora lo tomo un poco como basura, ¿verdad? Por un momento fue bueno, tal vez en la vida mía, pero ahora ya no, de verdad que no juego. Pero pasé jugando mucho y cuando yo jugaba, hace unos añitos, poquitos años, todos los juegos de video eran dos dimensionales. Es decir, prácticamente vos caminabas para allá, o si era una lucha o algo así, tenía mucho de pelea. Sí, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, era algo plano, ¿no? Eso es dos dimensiones, o una dimensión, yo no sé, pero bueno, era así. Pasando el tiempo que yo dejé de jugar, comenzaron los juegos que comenzaron a ser 4 dimensionales. Es decir, ahora no solamente voy para adelante o para atrás, sino que puedo meterme en una casa, puedo explorar un bosque. Pero ¿qué es lo que presenta el diablo? Siempre va a presentar algo así, bien sencillo, bien poco, pone a Dios de poco. Serán como Dios, porque, sí, ¿cómo vamos a ser nosotros como Dios? Porque ustedes van a saber el bien y el mal. Eso es todo. Eso es todo lo que es Dios. Si yo sé el bien y el mal, soy como Dios. Y tenemos que ver eso nosotros, ¿verdad? Que Dios es mucho más de lo que nuestra mente puede imaginarse. Dios es mucho más de lo que el mundo nos presenta de Dios. A veces nosotros hemos tragado mucho, Dios es así, Dios es bueno, Dios es esto, Dios está aquí. Es mucho más que eso. Es un misterio. Dios tiene muchos misterios, pero el misterio es algo que uno puede averiguar. Así que tenemos que conocer a Dios. Una de las cosas también es que Dios es, como estábamos diciendo, es espíritu y no ley. En vez de ver a Dios que actúa por impulso de amor, nosotros nos movemos por los escritos, mandatos y reglas. A veces nosotros consideramos a Dios, y este es el primer punto, el otro era la introducción, así que este es el primer punto. Yo sé que no está ahí arriba, por eso es que se los digo así. Dios es espíritu, no es ley. Dios es espíritu, no es ley. En la mente humana lo consideramos como una ley, o leyes, o mandatos, o reglas. Dios no es ley, ni está sujeto a ninguna ley. Dios es espíritu, ¿ok? Así que Dios se mueve por impulsos. Y nos mueve a nosotros por impulso, no nos mueve por ley. Vamos a ir más adelante y mirar eso. La ley llega a ser muy significante para el hombre. Es decir, cuando alguien habla de la ley, la ley, esa es la ley, esa es la regla de aquí, esa es la regla. ¿Saben cuál es una de las reglas aquí? Yo creo que la mayoría de ustedes la siguen. Es que no pueden traer bebidas aquí, ¿verdad? No puedes traer refresco, no puedes traer nada de eso aquí. Y esa es una regla. Pero no es regla de Dios, sepa. Esa es regla de hombre. Así que si no es regla de Dios, yo sé que va a parecer un poquito extraño eso, ¿verdad? Puede ser quebrantada. Puede ser quebrantada. Dios no se mueve según las reglas. Dios se mueve según el amor. Porque Dios no es ley. Dios es amor. ¿Ok? Así que muchas personas, a veces nosotros comenzamos a experimentar a Dios como, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No es eso. La ley siempre da importancia. Cuando hay algo legal, hay algo oficial. Oficialmente yo soy tal y tal. O oficialmente no se puede hacer esto. Oficialmente no puedes cruzar ahí.
porque no se puede, eso es ley. Entonces todo lo hacemos importante y comenzamos a traer importancia a cosas que Dios no le da tanta importancia. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 23, vamos a explicar esto un poquito más. Pareciera como, bueno, pero es que nosotros vivimos en un mundo de puras leyes, puras reglas. Y en el mundo de Dios no hay muchas reglas. En el mundo de Dios hay muy poquitas reglas. Dios les dijo que había 2 mandamientos. ¿Cuáles eran los 2 mandamientos? Aleluya. ¿Cuántas reglas puso Dios? 2 reglas. Amarás al Señor tu Dios con todo. Tu alma, tu fuerza, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Pero a veces las reglas son necesarias, pero son necesarias para los rebeldes. Y vamos a ver eso. Pero Mateo 23, vamos a ver lo que ocurrió con las reglas. Porque Cristo dice, bueno, Cristo vino y rompió algunas reglas. Pero las reglas de los hombres. Y vamos a ver esto. Mateo 23, 16. Así que vayamos a Mateo 23. Y rompí una regla, no traje una tableta o algo para ver esto, pero bueno, no importa, da igual. No vamos por reglas. Mateo 23, 16, 22. Y vamos a leer del 16 al 22, ¿ok? Así que dice así: ay de vosotros guías ciegos. Y acuérdense que está hablando, en este momento está hablando con los fariseos. Son personas de reglas y leyes y estatutos y mandamientos y personas muy importantes. Muy importantes. Se vestían de cierta manera que lo hacían ver tremendamente importante. Y acuérdense que lo que les dijo Jesús una vez: ustedes hacen oraciones largas y grandes y se ponen en las plazas, se ponen al frente de la gente y hacen tremendas oraciones porque son unos tremendos importantes, ¿verdad? Así que las leyes hacen muy importante a la gente. Pero eso no, Dios no considera eso. Así que nosotros lo consideramos, pero Dios no. La carne. Ay de vosotros guías ciegos, le dijo algo. Cristo rompió otra regla aquí. ¿Cuántas veces cuántas veces tú le has dicho a un niño, oye, no le digas eso a tal persona? Aquí era reprender a Jesús, porque le dijo, oye, tú guías ciego. No le dijo cosas bonitas, le dijo cosas malas, en verdad, cosas que verdaderamente dijo, oye, repréndelo a él. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda obligado. ¿Qué era más importante ahí? Léanlo de nuevo. Yo sé que lo leí rápido tal vez, pero léanlo de nuevo. Y miren, ¿qué era más importante para los guías? El oro. El dinero es tan importante, ¿verdad? Aleluya que no. Amén. Pero el oro era muy importante. Si tú rompes algo que vale mucho, oye, mira lo que pasa, mira esto y lo otro, ¿verdad? Pero esa era la regla. La regla era que tenías que traer el oro y presentarlo delante del templo. Aquí está el oro. Tómenlo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Ah? El templo, no el oro. ¿Qué es lo que comienza a hacer la regla? Pone la importancia en el lugar, el enfoque en las cosas equivocadas. La ley pone el enfoque en las cosas equivocadas. Jesús le dice, ustedes están llenos de reglas. No lo dijo ahí, pero en otros lugares lo dice, ¿verdad? Y ustedes tienen el enfoque ¿en qué? En el oro. Oh, qué bueno. No pueden tocar el oro. El que toque el oro va a la prisión. Muy importante el oro. Si vienen al templo no vas a la prisión. Pero si el oro sí. Pero entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ciegos. ¿Qué es más importante? El templo más que el oro. Pero nosotros miramos el oro muchas veces porque como que atrae la vista, ¿verdad? Y a los niños le dicen, uy, no te acerques a las personas que vienen a recoger el dinero cuando recogen el dinero en una tienda, en un lugar. Y dice después, insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decía, y él sigue adelante, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. De nuevo, ¿qué era más importante? La ofrenda, ¿verdad? Necio y ciego, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Qué es lo más importante de todo? Si pensamos en las religiones, mira que a ver, te decimos algo. Y miren que la religión es muy importante. A Trump le dijeron algo, ¿no? ¿Se acuerdan que le acaban de decir algo? La revista Christianity Today, que lo saquen de la presidencia. Y ya está haciendo un tour de religiosos. No sé si se ha dado cuenta, pero ya estuvo aquí en Miami, ¿no? Así que la religión es muy importante para la gente. Por eso es que la religión no es muy importante para Dios, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el más importante de acuerdo a Jesús, lo que dijo ahí? El que está sentado en el trono. Él lo dijo, el altar no está importante tampoco. Perdón, el templo, el altar, iba para adelante hasta que llegaba al trono. Dice, en el trono está sentado alguien. Y ese es el importante. No es las otras cosas. Las reglas hacen algo muy interesante. Las reglas hacen que pongamos la mirada fijada en cosas equivocadas y consideremos cosas que no se debieran de considerar tan grandes como lo que son. Porque los fariseos, y no solamente los fariseos, y uno dice los fariseos, no, todo el mundo estaba en eso, ¿verdad? Todos estaban fijándose en ¿qué? En el templo. Yo me fijo en el templo, me fijo en el altar, perdón, en el oro, bueno, también el templo, también el altar, también. La cosa que Jesús lo lleva ¿a dónde? Al que está sentado en el trono, y es a Dios. Así que nuestra mirada tiene que estar fijada en el que está sentado en el trono. Si yo miro a una persona aquí, yo tengo que mirar más allá de lo que miro en el cascarón, ¿verdad? Tengo que mirar más allá de lo que miro en el alma. Tengo que mirar más allá de lo que miro en el espíritu del hombre. Tengo que mirar al Cristo que está ahí. Tal vez Cristo está ahí tan chiquito y está llorando así, ¿verdad? Tiene que crecer, tiene que ser edificado. Nuestra mirada tiene que estar en el Cristo. Alguna gente no tiene a Cristo, así que eso está en oscuridad aún. Pero la mirada nuestra no puede estar en las reglas, no puede estar en la ley, no puede estar en el gobierno actual. El gobierno actual será eliminado, los gobiernos actuales serán eliminados, las culturas actuales serán eliminadas. Lo único que va a importar al final es el que está sentado en el trono. Y lo que importa hoy en día también es quién está sentado en nuestro trono, en nuestro interior. Mateo 1:19, rápido, miremos ahí, estamos en Mateo, así que Mateo 1:19, lo que dice, no sé si lo vieron tan rápido, pero estamos en Mateo ya. Dice, José su marido, acuérdense que María de repente apareció embarazada, ¿verdad? Entonces había un problema ahí porque estaba comprometida con José. Así que al parecer embarazada y no fue José. Así que había un problema grande y serio. Entonces José su marido, como era justo, y miren que usa la palabra justo, no lo dejó afuera. Dice que José era una persona justa, ¿verdad? ¿Qué hizo el justo? ¿Qué era la ley lo que decía que tenía que ser el justo? ¿Navidad qué hacía la ley? ¿Ah? Ajá. Amén, amén. Eso mismo. La denunciaba por lo menos y después ahí lo que hicieron lo que querían hacer, ¿verdad? Pero dice que no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. ¿Siguió la ley o la violó? Amén. Y da risa eso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, violó la ley. Dice que José, de acuerdo a la regla, tenía que denunciar a María. Porque María no podía andar con otra persona que no fuera José, porque estaba comprometida, por lo menos por eso, ¿no? Pues había otras razones, pero bueno, mirándolo en el sentido humano, obviamente nosotros estamos comprometidos al Señor, no podemos andar con otro que no sea el Señor. Pero, tomando en cuenta el gobierno humano, lo humano, por lo menos tenía que permanecer fiel a José, ¿verdad? Pero dice que andaba embarazada. Pero dice que José era justo. Dice por ser justo, no la denunció. Así que, ¿qué consideró el mayor? Su relación con Dios. La voluntad de Dios, su relación con Dios. Era la voluntad de Dios, al fin y al cabo, porque Dios había preparado eso, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios consideró mayor que la regla. No hay reglas sobre Dios. Yo sé que a nosotros nos gustan mucho las reglas y poner cosas en la ley, y así es Dios, y este es Dios, y hay que hacer esto, pero la verdad es que las leyes están sujetas a Dios, por abajo de Dios. Ezequiel 20:25, no lo busquen, si acaso lo busco yo para que lo leamos de acuerdo, pero Ezequiel está después de Daniel. Miren que tengo que ir o antes de Daniel, tengo que ir por memoria. Ezequiel 20:25. Yo sé que está pegado a Daniel. Ezequiel 20:25
5 dice, por eso yo les di también estatutos que no eran buenos y ordenanzas por las cuales no podrían vivir. Dice que Dios les dio leyes a Israel que no eran buenas. Oh, pero el Salmo 119 habla todo el Salmo, yo amo tu ley y esto y lo otro. Dice que Dios le dio leyes al pueblo de Israel que no eran buenas. Es más, iban a morir por ellas. Era muerte. Ezequiel 20:25. El Salmo 119 habla mucho de las leyes y los estatutos, pero siempre a lo que se refiere a los dichos de la boca de Dios. El escuchar a Dios, el oír a Dios. No es algo cuadrado, la ley es cuadrada. El espíritu es fluido, fluido. La ley dice, si tú estás así, entonces sos esto, clac, 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 un cuadro. Si no haces delincuencia, entonces es una persona justa, un cuadro. Si robaste algo, eres una persona injusta, un cuadro. Dios no es así, el espíritu es fluido, no se acomoda a un cuadro, pero la ley sí, ¿verdad? Así que otra cosa que aprendemos la ley es que la ley es un poco aburrida. Es aburrida, escribe eso. Es aburridísima. Yo fui a muchas cortes por razones no mías. Y entonces había un señor cubano de Cuba. Estoy hablando de cultura humana, no quisiera decir eso, pero una persona de Cuba. Y entonces un señor mayor y él comenzaba a decir un poco de chiste y comenzaba a decir cosas porque como juez, él era juez. ¿Sabe? Él sabía que las cortes no son tan excitantes, es decir, no era emocionante ni nada de eso, pero él hacía lo mejor que podía para que todo fuera bien, ¿verdad? Y comenzaba y hablaba de cierta manera y hacía ciertas cosas, pero muy buena, pero la ley es aburrida y reprime, es represiva. Yo tengo que hacer esto porque sí, ¿verdad? Entonces reprime. La ley dice esto, vengan aquí todos los domingos y el próximo domingo tenemos celebración, ¿verdad? Y el próximo también. Eso es ley. Y el próximo también. Y el próximo también. Ay, no se olviden. Tenemos grupos entre semanas. Tenemos que estar ahí. Eso es ley. Eso es aburrido. Y reprime. El espíritu es vida. Es decir, nosotros vivimos toda la semana con Dios. El espíritu es vida. Nosotros venimos aquí, venga aquí. No deje de venir ni nada de eso, ¿verdad? Pero la ley solamente se concentra en unas cosas. Por decir, vengan aquí los domingos y no se olviden del grupo, eso es ley. Eso no es vida. La vida es otra cosa. La vida te habla todos los días. La vida vive en ti. La vida es movida. La vida es acción. Movimiento de para acá, para allá, de todo, ¿verdad? El espíritu, la ley no es movida, no es fluida, no es nada. Todo lo que la ley hace es poner todo en un cuadro. Así que, en fin, el espíritu lo que trata de hacer, una de las cosas que trata de hacer obviamente, es deshacer toda obra del maligno. La ley no hace eso. Es decir, el diablo hizo que, hermana Isabel dio un testimonio, ¿verdad? Dice que el príncipe de este mundo está ahí y gobierna de cierta manera, ¿verdad? Porque lo dejamos gobernar. Acuérdense que el príncipe de este mundo no es príncipe, ¿verdad? Sino que Dios lo derrotó. Así que no está príncipe para nosotros. Pero él hace ciertas cosas y amarra ciertas cosas. Y aquí hace una bombita aquí, hace otra bombita aquí en el mundo. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Deshacer toda obra del maligno. Si usted viene aquí todos los domingos, no necesariamente está deshaciendo obra del maligno en su vida o en la vida de nadie, ni en este mundo. ¿Ok? Eso es ley. Solamente yo vengo porque tengo que venir. No. El espíritu deshace las obras del maligno. La ley no lo puede hacer. Solamente el espíritu lo puede hacer. ¿Ok? Así que la ley se enfoca en el comportamiento externo. ¿O qué yo hago? ¿O qué no hago? ¿O cómo aparento o cómo no aparento? ¿Verdad? El espíritu se enfoca en la vida y en una vida, en la vida de Dios, en nosotros. La ley no puede hacer eso. Las reglas no pueden hacer eso. Tenía otro ahí que es, vamos a poner la luz otra vez, es Lucas, y yo lo leo, Lucas 13, 10 al 17. Dice así, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, ¿ok? Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Así que había una persona ahí enferma, prácticamente, porque estaba endemoniada, pero bueno.
Cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanado, y no en sábado. Así que, ¿qué es lo que la ley hace? Reprime también, ¿verdad? Pero Jesús, hay otra versión que él sana a otra persona, o en otro evangelio de otra ocasión también. Y dice que miró hacia la gente y les preguntó, porque había una persona, creo que tenía un problema con un brazo, yo no sé. Y le dijo: ¿debiera yo sanar a esta persona? Y se lo dijo así, ¿verdad? Con todo a propósito. Y la gente lo quedó viendo, pero no respondió. Lo mismo que pasó en el tiempo de Elías, cuando Elías le dijo: ¿a quién ustedes quieren servir? ¿A Dios o a otros dioses? Y la gente se quedaba así como que no sabemos, no pueden, porque no tienen el poder del Espíritu en ellos. Pero bueno, la gente se quedó callada. El callado es ley también, pero quedarse callado es equivocado también. ¿Y qué es lo que Jesús le decía? Hipócritas. Después de eso, ¿no? Yo no sé hasta dónde leí, pero bueno, dice ahí, de repente ahí dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas. Le dijo una mala palabra casi Jesús a ellos y siguió adelante. Cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Entonces, ¿qué es lo que la ley hacía? Reprimía. ¿Más que el Espíritu? Acción, deshacer las obras del maligno. El Espíritu no se queda callado. La ley calla. Cuando miramos algo nosotros, ni me acerco ahí porque me puedo meter en problemas. O yo le dije una vez a Cristian, no está la mamá, bueno, está el papá, no hay problema. Le dije a Cristian, en este mundo nos vamos a meter en problemas. Tenemos que meternos en problemas. Y me dice: ¿tú me estás diciendo que me tengo que meter en problemas? Y yo le dije: sí. La verdad que los discípulos se metieron en problemas. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se metió en problemas? Se metió en problemas. Porque el mundo sigue otro gobierno. Ahora, nosotros obviamente somos personas que seguimos a Cristo, ¿verdad? Pero es que yo no les quiero decir: miren, en estas ocasiones uno puede hacer, no es así. Tiene que ser el Espíritu que mande. El Espíritu le dijo a Cristo, bueno, ya Él era Espíritu, ¿verdad? Dile a esta gente hipócrita, y se lo dijo. El Espíritu no está sujeto a nada. Es fluido y para adelante, para cumplir el propósito de Dios en la tierra y por la eternidad. Cumplir a Dios. ¿Cómo se titula el mensaje? Ser como Él es. Jesús tenía que ser como Dios. Hay una historia de un burrito. Yo creo que tal vez algún día me conocerán por eso, pero dice que había un burrito. No era un burro, un asno. Yo no sé la diferencia, pero va por ahí. Yo creo que es un asno. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús iba a entrar? Yo lo dije en un campamento, pero bueno, lo vamos a repetir para otro. Jesús iba a entrar a la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Y les dijo a algunos discípulos: vayan a tal lugar y desaten un burrito. No era un burrito, no sé qué era. Pero bueno, desátenlo y tráiganmelo a mí, que yo me voy a montar en ese burrito. No era un caballo, yo no sé, no cogí un caballo, eso hubiera sido más bonito que un caballo, ¿verdad? Pero no, él quiso un burrito, así que ahí iba el burrito. Pero, si se acuerdan de la historia, ¿de quién era el burrito? De alguien. ¿De quién era el burrito? ¿La Biblia lo dice? No lo dice. ¿Pero era de Jesús? ¿Era de los discípulos? ¿Cómo se llama cuando coges algo que no es tuyo? Amén. Robar. Pero ¿saben algo? ¿Qué fue lo que dijiste, Giselle? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Ah? Era de Dios. Uno solo puede robar lo que no es suyo. Amén. Yo iba a eso. Porque el burrito era de un dueño. Ay, el dueño apareció. No, pero Jesús fue mal. Jesús le dice, si llega el dueño del burrito y le dice algo, ¿qué le van a responder? El Señor lo necesita. Ahí nos hizo claro que el burrito no era de nadie de ellos. El Señor lo necesita, así que. Pero imagínense, ¿qué tal si Dios te llama a coger algo que no es tuyo? Por eso que a veces Dios no lo usa. Dios no lo usa. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos manda a hacer cosas que no están en el cuadro de nuestra mente.
Porque nosotros estamos tan acostumbrados al gobierno de este mundo que se nos olvida que el gobierno de Dios está aquí encima del gobierno del mundo. Y el burrito era de un hombre. Y ese hombre llegó. Usted dice, oh no, mira, si hacemos esto no nos va a pasar nada porque Dios nos mandó. No, el Señor llegó. El dueño del burrito llegó y les dijo, les reclamó, ¿qué están haciendo? Y le dijo, no, mira, y le respondieron lo que le respondieron, el Señor lo necesita. Y ahí el Señor lo impactó, ¿verdad? Dios del cielo ahí lo impactó, que no llamó a la autoridad ni nada de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros vivimos tan reprimidos bajo ciertas cosas que no cumplimos la voluntad de Dios. Porque comenzamos a razonar, y vamos a entrar en razonamiento ahorita, pero comenzamos a pensar, oh, ¿qué tal si me meto en problemas? Gloria a Dios por aquellos que se meten en problemas por Dios, ¿verdad? Dice que gloria a Dios por aquellos que son perseguidos. ¿Y cómo es? Por mi nombre. Amén. ¿Lo qué? Amén, amén. El reino de los cielos son para los valientes, amén. Pero entonces a veces Dios no nos usa, ¿por qué? Porque no somos de aquellos que exclaman hipócrita a la gente o cosas así, ¿verdad? Obviamente en amor, todo lo hacía Dios, Dios es amor, pero el espíritu no es sujeto a una ley. ¿Ok? Así que el burrito ese hizo tremendo trabajo, ¿verdad? Pero bueno, lo que estaba diciendo también que el burrito era de un hombre, pero el hombre era de una persona también. Y 3 personas en una, que es Dios. Así que todo es de Dios. Últimamente lo que iba a hablar acerca de la ley fue diseñada para los que no conocen a Dios. Oh, pero no hay el versículo de esto, pero por ahí anda en la Biblia flotando en algún lugar. Pero no me puse, porque quise seguir adelante, no tuve mucho tiempo. Créanme que el pastor me dio esta última hora casi. Pero bueno, la ley, yo fui que no miré el texto. La ley es para los que no conocen a Dios. El pueblo de Israel, y esto lo miramos a través de un hermano, ¿verdad? Pero dice que cuando fueron al monte de Sinaí, ¿verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses fuera de mí, ¿verdad? No harás imagen de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Observarás el sábado. No irás en el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Honra a tu madre y a tu padre, no matarás, no robarás, no jurarás en falso, no desearás la posesión de tu vecino, ¿verdad? Yo tal vez me faltó una ahí, no me acuerdo. Pero bueno, esas son las leyes, los mandamientos. Y hay otros mandamientos que dio Dios. Pero la cosa es que cuando el pueblo de Israel estaba en la montaña de Sinaí, estaba cerca de Sinaí, dice que el pueblo de Israel no se acercó a Dios. Y cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, esto fue un hermano que nos trajo esto, ¿verdad? Pero cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, ¿qué es lo que hacía Dios? Le daba ley. Porque ustedes no me conocen a mí, si ustedes miran las cartas del Nuevo Testamento, hay una parte que dice, obedezcan a su autoridad, y eso suena bueno, yo creo que es buenísimo, ¿verdad? Pero sepan que les dijo eso porque ellos no obedecían a Dios. ¿Ustedes no quieren obedecer a Dios? Pues reprimidos bajo la autoridad de este mundo. La ley fue hecha para los desobedientes. Los obedientes cumplen el Espíritu. Los desobedientes, los infieles. La Biblia dice, si usted está casado con una infiel, los incrédulos le llaman los infieles. En las versiones antiguas no lo llaman los incrédulos o los no salvos, le llaman los infieles. Los que no son salvos son infieles. Dice, si usted está casado con un infiel, ¿verdad? Así que para los infieles es la ley, no para los fieles. Para los fieles es el Espíritu. La ley no cabe para los fieles, sino que para los infieles, ¿verdad? Así que ese es el primer punto, la ley. El Espíritu está sobre la ley. El segundo punto que vamos a mirar es vivir según la locura de Dios. 1 Corintios 1:25, vamos a 1 Corintios 1:25. Tal vez a muchos de ustedes ya le va sonando todo esto como locura un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que está escrito en la palabra y eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Así que si creemos en Dios, hay que creer un poquito en la locura de Dios. Así que 1 Corintios 1:25, vamos a verlo juntos. El sobrino tenía catarro ayer como loco. Y yo que me lo está pasando ahora a mí. Casi no duerme. Yo, ay, si tú no duermes,
Tal vez nosotros no dormimos y yo mañana tengo que dar un sermón o algo, pero bueno, después se durmió, le dimos una cosa ahí, se durmió y está bien. Así que gloria a Dios, nos salvó de eso. Primero, fíjate que hay cosas importantes ahí. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio. Oh, perdón, pero hay otra versión. ¿Quién tiene otra versión? Ahí José no tiene una versión. 1 Corintios 1:25. No quería leer nuestra versión. Porque a veces esas palabras que usa, algunas palabras que no usamos nosotros comúnmente. Entonces, pero hay otras versiones. A ver, otra persona que tenga otra versión ahí que desea leer. Lo insensato, muchas dicen insensato, ¿verdad? Pero quería otra versión. Lo loco de Dios, amén. Este está peor que lo que estaba pensando. Ok, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. ¿Creemos eso? Dice que la locura de Dios, entonces Dios tiene locura. Bueno, de acuerdo a eso parece que sí. Parece que Dios tiene cierta locura, ¿verdad? Pero dice, por eso que uno dice, oh, estoy loco para Dios, pero la locura no es la locura que conocemos nosotros, ¿verdad? La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de este mundo. Él dice, hey, la locura mía, que es lo peor de Dios, tal vez ahí, si podemos tener un nivel de cosas, ¿verdad? Dice, la locura mía es más sabia que la sabiduría del hombre. Dice que Él atrapa a los sabios, los atrapa a ellos en su sabiduría. Pero sí dice eso. Así que si nosotros queremos ser como Él, no íbamos como por la ley, sino por el Espíritu, ¿verdad? Y si queremos ser como Él, por lo menos vivamos por la locura de Dios. La locura y está la sabiduría de Dios más arriba aún, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, cuando nosotros hacemos una acción o le pedimos a una persona hacer una acción, justificamos o razonamos la acción, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero esto se divulga por todos lados. Le dices a un niño que sea, arregla tu cuarto. ¿Por qué tiene que arreglar el cuarto él? Digamos. ¿Por qué? Uno le dice, ¿por qué? Porque es el cuarto tuyo, ¿verdad? O nosotros decimos alguna otra cosa y damos una justificación. Para todo comenzamos a dar justificaciones. ¿Ok? Eso no es necesariamente de Dios. La mayoría de las veces, las justificaciones no caben en la sabiduría de Dios. Nosotros hacemos las cosas no por justificaciones, no por razonamiento. Oh, tenés que ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque, no sé, porque tenés que agradar a tus padres. O tengo que ir yo a la iglesia porque tengo que ser mejor persona. Nosotros no hacemos las cosas por justificación o por razonamiento. Nosotros hacemos las cosas por intuición del Espíritu adentro de nosotros. Hay algo que es intuición, ¿verdad? Dentro de nosotros. Es decir, Dios nos habla a nosotros. Y no estoy hablando a la gente del mundo. Para la gente del mundo esto no existe. Pero Dios nos habla a nosotros. Y ese hablar en nosotros es el que nos mueve. Oh, yo voy a hacer tal cosa. ¿Sabes por qué tengo que hacer tal cosa? Yo tengo que predicar hoy. ¿Sabes por qué tengo que predicar hoy? Porque soy uno de los más viejos en esta iglesia. Entonces ya estoy justificándome. Y estoy dándome a dueño de cosas. Tú tienes que hacer tal cosa porque es tuyo. Tú tienes que hacer tal cosa porque es tuyo. Es algo increíble. Yo he visto esto en las personas del mundo. Cómo se adueñan la gente de las cosas. Este es mi negocio. Esto es mío. Esto es mío. Tienes que hacer. Gracias por hacerme ese favor. Yo no te lo hago a ti. Yo lo hago porque lo tengo que hacer. Las justificaciones por las acciones nuestras traen adueñamiento. Yo tengo que mi carro es tal cosa. No es mi carro, ese carro es de Dios. Todo es de Dios. Así que cuando nosotros enseñamos o nosotros vivimos según justificaciones o razonamientos, estamos viviendo según la sabiduría del mundo. Nosotros no vivimos por eso, sino que vivimos por la intuición del Espíritu en cada uno de nosotros. Así que si nosotros queremos ser como Él, Jesús tenía que hacer tal cosa porque tal, y muchas de las cosas no las hizo. Los hermanos llegaron a Él y le dijeron, Jesús, tú sabes qué, tú estás haciendo muchos milagros, estás tremendo. Tú tienes que ir había una fiesta en Jerusalén. Y tú tienes que ir allá porque tú eres, ¿sabes?, el milagroso. Y Jesús les dijo, no, yo no voy para allá. Y él se tardó, por lo menos tomó unos días para ir para allá. Pero él no obedeció, él no dio justificación. Los hermanos le dieron justificación y le dijeron, tú tienes que hacer esto porque tal cosa. Tú sabes que tú eres el mero ahí, ¿verdad? Y él no quiso, él no fue como ellos quisieron.
Porque Él no obraba según la justificación o el razonamiento. Él obraba según lo que el Padre decía. Pero a veces nosotros enseñamos eso mucho, o lo hacemos, lo enseñamos por práctica. O tú tienes que hacer esto porque, ¿sabes? Yo hice mucho por ti y ahora tú tienes que hacer algo por mí. Algo así. Usted en la semana tal vez el Señor les habla acerca de eso. Pero nosotros vivimos por la locura de Dios, no por la sabiduría del hombre. Y la locura de Dios dice, haz esto porque yo quiero que lo haga. ¿Te parece o no te parece? Está bien. ¿Te parece a la mente o no le parece a la mente? Está bien. ¿Le parece al otro o no le parece al otro? Está bien. O está mal. Hazlo de todos modos, no importa. Así que viva por lo menos por la locura de Dios. La sabiduría del Señor, ahí vamos a ver si llegamos algún día, ¿verdad? Pero por lo menos por la locura de Dios. Ajá. Y a veces nosotros tenemos que ser removidos tanto para que esa sabiduría comience a llenarnos a nosotros, ¿verdad? Así que no hacemos las cosas por prueba o análisis mental, sino por lo que Él dice. 1 Corintios 3, 19 y 20. Vamos a ver 1 Corintios 3, 19 y 20. Capítulo 3, 19 y 20. Oh. Ok, bueno, es más o menos lo que dije. Bueno, el 20 exactamente, más exacto, el 20. 1 Corintios 3, 20. Que son vanos, hermano. Todo aquello que usted considera sabio en su mente es vano. Dice que es vano. Y yo sé que a veces hay buenos razonamientos, verdaderamente hay buenas cosas que usted puede decir. Bueno, tú tienes que hacer esto porque tú eres tal cosa. Pero crea que todo eso viene bastante de la carne. Viene bastante de la carne. Y la carne viene de una persona. Es lo que heredamos del diablo. El pastor habló de eso hace como 2 o 3 meses, ¿verdad? Así que nosotros hacemos las cosas por el Espíritu. No porque porque hace esto porque sí o porque tal cosa, ¿verdad? Sino por la intuición del Espíritu. ¿Ok? Lo que trae esto es independencia también. Jesús se sometió al Espíritu. Las justificaciones traen independencia. Y último vamos a ir a Lucas 14, 31 al 33. Lucas 14, 31 al 33. Y vamos a ir terminando ahí. Lucas 14, 31 al 33. Ok, lo leo yo. Lucas 14, 31 al 33. Dice, y este es Jesús hablando, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él y con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano, aquí hay porque casi todo lo que uno dice, a veces uno predica algo, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero casi todo tiene contradicción. Aquí aparenta que Jesús le está diciendo a la gente, analice si quiere ser mi discípulo. Piense si quiere ser mi discípulo. ¿Usted quiere ser como yo? Queremos ser como el Señor, piénsela. Dice un rey cuando viene alguien contra él, dice, seré que yo le haré frente a esta persona y ganaré. O mando una embajada y pido condiciones de paz. Obviamente, ¿sabes? No eran unos malignos que venían solamente a matar. A veces habían condiciones de paz. Entrégame tales tierras y yo te dejo en paz. Ok, está bien. Y Jesús le lleva a la gente que estaba cerca de él, le dice, analicen ustedes ahora, porque hay un precio que pagar para ser discípulo del Señor. Hay un precio que pagar. Si ustedes quieren o no quieren. Hermanos, algunas cosas, y aquí miramos esto. La invitación de Jesús siempre fue, el que tenga sed, que venga. El que tenga hambre, que venga y coma de mí. Nunca fue analicen. A veces Dios tiene que hablarnos como niños. Y aquí eso es lo que comienza a hacer Jesús. Él les habla a ellos como si fueran unos niños. Porque les dice, ustedes comienzan a analizar, ok, analicen lo que quieran. La invitación de Jesús siempre fue el que venga. Y sabe que había
había una alabanza ahí y yo decía, "Ay, aquí voy a contradecir la Biblia", pero yo miré esa alabanza y yo sentí que Dios me dijo, siga adelante con eso. La invitación de Jesús siempre fue, venga, el que tiene sed, venga y beba de mí. Pero a los niños, ¿sabe lo que les dice? Analicen. Eso era para los niños, porque eran discípulos que estaban ahí, ok, entonces no, ok, whatever. Entonces hagan lo que quieran, pero a las personas que deseaban a Cristo, dice, solamente vengan. Y esa es la invitación que hace Dios. Nosotros queremos ser como Dios es. Venga el Señor. No la piense, no analice, no construya una ley, no permita cosas que le impidan venir a Jesús. Más bien dejen que el Espíritu que el Señor, dice que nosotros somos, 1 Corintios o 2 Corintios 5:17, somos nueva creación en Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo es nueva creación. Así que ese Espíritu está en la persona. Y ese Espíritu clama, Abba Padre. Así que busca Padre. No analiza, seré que yo voy a ir al Padre. No, el Espíritu clama constantemente, Abba, Padre, Padre, ¿dónde estás? No analiza. Así que si ustedes quieren analizar las cosas, pues puede hacerlo. Porque eso, le estoy hablando a los niños entre nosotros. Sí hay, sí lo hay. Tal vez aquí no hay. Pero si quiere lo hace. Siga analizando toda su vida. Pero lo que Dios quiere es que vayamos a la mesa. Siéntese en la mesa. No piense mucho. El mundo nos manda a pensar. El mundo nos manda a trabajar. El mundo nos manda a ocuparnos de otras cosas. El mundo nos manda a fatigarnos a tal punto que casi perdemos a Cristo nosotros, ¿verdad? Dios todo lo que dice, vengan a mí y yo supliré todo lo que necesitan. Así que yo creo que, yo sé, bueno, que el deseo del Señor es que seamos como Él es. Punto. No le agreguemos a eso, ¿verdad? Y ese ser como Él es tan solo pasa cuando se mezcla el hombre con Dios. Yo soy completamente eliminado. No necesariamente, yo creo que hay una mezcla de Dios con el hombre, donde lo que resplandece es Dios, todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos creó a nosotros y hay un espíritu en nosotros que se mezcla con su espíritu hasta que llega a ser un espíritu. Y eso es lo que Dios quiere en la mesa. Y lo quiere hoy, no lo quiere para hoy, cuando estemos en la gloria, en el cielo. No, es hoy que quiere que nos sentemos con Él en la mesa y comer con Él. Ese tiene que ser la delicia nuestra, comer con el Señor, estar con el Señor, estar en Cristo con Cristo. Así que tenemos que perder muchas cosas en nuestra vida para que esto ocurra. Y el Señor lo va a seguir haciendo. Si lo permitimos, lo sigue haciendo. No, qué difícil es eso. No es difícil. Lo que tenemos que dejar es el Espíritu que obre en cada uno de nosotros, ¿ok?